Buenas tardes, hoy vamos a iniciar el dictado del punto 3.3 de la unidad 3 referido al arte barroco. En primer lugar nos vamos a ubicar cronológicamente, ¿sí? Nos ubicamos sobre el final de la Edad Moderna, mediados y final de la Edad Moderna. Ustedes saben que esta es una conceptualización arbitraria, una periodización generada por los historiadores que se concentra fundamentalmente en fenómenos europeos y que tiene su inicio en la llegada de los europeos a América en 1492 y su finalización convencional en la fecha de la Revolución Francesa en 1789. Bien, ubicamos el barroco en el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, entre el 1600 y el 1750, aunque, como vamos a ver, estos límites son realmente porosos y en realidad varían de acuerdo a las interpretaciones y al tipo de mirada historiográfica que se pose sobre el período. En primer término, vamos a ingresar a la problemática del barroco a partir de la reflexión acerca de los distintos sentidos que puede asumir esta palabra. De alguna manera vamos a hacer lo mismo que hicimos en Arte 1 cuando reflexionamos sobre el sentido de lo clásico. Acá también nos vamos a referir a distintas acepciones de la palabra. En primer término, podemos hablar de lo barroco en un sentido valorativo. Y esto en realidad hunde sus raíces en los primeros usos de la palabra aplicados a las artes visuales en el siglo XVIII, cuando comenzó a posarse la mirada sobre el arte del período barroco del siglo precedente y se virtió sobre esa producción un sentido peyorativo, ¿sí? Se lo vio en términos negativos porque se vieron en el arte barroco características que eran opuestas a los valores que la Ilustración quería imponer, que el movimiento ilustrado, que después vamos a estudiar más en el cursado de la materia, pero que sostenía los valores de la razón, del orden, esos valores justamente se oponían a lo que se observaba en el arte barroco. Y entonces los orígenes del uso del término tienen que ver con un sentido peyorativo y de ahí viene el uso de la palabra barroco, que en portugués significa algo así como perla vulgar, ¿sí? O joya falsa, que tiene que ver con sentidos que tienen que ver con lo vulgar, lo falso, también con lo irracional, con lo emocional, por oposición a la razón, a la verdad, al orden, ¿sí? Entonces, el sentido, de hecho, por ejemplo, Rousseau utilizaba el término para decir que algo barroco era confuso, ¿sí? Es decir, que en los primeros usos del término barroco había un sentido peyorativo y se lo cargaba de nociones vinculadas a lo irracional, a lo no ordenado, a lo caótico, a lo confuso. Y de alguna manera estos sentidos, ¿sí?, se siguen utilizando hasta el presente. Si bien en el presente el término barroco no se utiliza en forma peyorativa, sí continúa estando asociado a lo emocional, a lo irracional, a la mezcla, a la hibridación, a lo confuso, como podemos ver, por ejemplo, en las imágenes que tenemos a la izquierda de la pantalla, cuando vemos, por ejemplo, el vestido de la chica, cuyos colores, sus formas, sus telas y sus imágenes precisamente apuntan a lo irracional y a la emoción, ¿sí? Un segundo sentido asociado a la palabra barroco ya es el sentido estilístico. Y acá también nos podemos remitir a la historia y decir que es recién a mediados del siglo XIX cuando comienza a definirse ese sentido estilístico y desde la historiografía se empiezan a analizar, ya no en términos valorativos y peyorativos, la producción artística, sino que se empiezan a definir aquellos rasgos que, desde el punto de vista del lenguaje,
van a definir lo que se entiende por barroco, ¿sí? Y estos rasgos que se identifican en el lenguaje de las artes visuales tienen que ver, por un lado, con el concepto de obra de arte total, ¿sí? Con la idea de que en la producción barroca lo que encontramos es una articulación entre las distintas disciplinas artísticas al punto de que a veces es difícil distinguir escultura de pintura, de arquitectura. También una noción que tiene que ver con la superabundancia de elementos ornamentales, también esto se asocia al sentido estilístico de lo barroco. Además, se asocia con la idea de obra abierta cuyos límites, ¿sí? Cuyos límites con el espectador de alguna manera están abiertos, ¿sí? Esto lo vamos a seguir estudiando profundamente luego cuando analicemos la noción de espacio coextenso, ¿sí? Las obras barrocas invitan de distintas maneras, convocan al espectador prácticamente a estar insertas, formando parte de ellas, ¿sí? Y también, si nos referimos a lo específicamente pictórico, vamos a hablar en el arte barroco de una primacía de lo pictórico, del color por sobre la línea, ¿sí? Y siguiendo esta misma dirección a todos aquellos elementos formales, la primacía de todos los elementos formales que apelan a la emoción, ¿sí? Que remiten más a la emoción y a la sensibilidad que a la razón. Por eso el uso de las curvas, de las diagonales, ¿sí? Estas características son las que definen el sentido estilístico del término barroco. Y también son utilizadas hasta el presente. Finalmente, nos vamos a referir al sentido histórico del arte barroco, y acá es cuando empezamos a definir el contexto en el cual surge esta producción y la asociamos concretamente con el siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Acá se plantea la cuestión de los límites porosos o los límites discutidos de esta periodización. Depende qué aspectos tomemos, qué límites cronológicos le vamos a otorgar. De hecho, hay autores que hunden los orígenes del barroco considerando una ligazón con el Renacimiento, y hay quienes conciben el manierismo como un periodo claramente identificable y que se distingue en profundidad del barroco, como por ejemplo John Sherman. Y también tenemos en la finalización una distinción importante entre quienes reconocen la entidad del arte rococó, que se ubicaría a finales del periodo barroco y en un contexto bien específico y definido, y quienes lo consideran parte del barroco. Arnold Hauser va a ser uno de los autores que va a marcar justamente una diferenciación de lo rococó respecto de lo barroco. También se producen problemas cuando pretendemos periodizar esto mirándolo desde América, y de hecho la misma categoría de barroco pensada desde América va a ser problematizada, y van a haber autores que van a plantear que incluso algunas características o notas particulares del arte barroco van a tener lugar antes del siglo XVII en América. Con lo cual, la definición histórica es abierta y está sujeta a la hipótesis de cada autor, pero implica situar en un tiempo y espacio determinado y establecer vínculos con el contexto que van a permitir explicar las características del ambiente cultural que es característico del barroco. Hoy precisamente vamos a comenzar a trabajar con un autor que trabaja desde esta noción de sentido histórico, que es John Rupert Martin. Bien, decíamos que íbamos a empezar a trabajar con este sentido histórico del término barroco, y vamos a retomar un autor que es John Rupert Martin, que nos habla de una cultura bifronte. Vamos a tratar de empezar a esclarecer a qué se refiere él con cultura bifronte, primero haciendo una especie de recapitulación, de recorrido por algunas características fundamentales de la transformación económica, política, social y espiritual que está atravesando Europa en el siglo XVII. El siglo XVII es un siglo de crisis, es un siglo en el cual, después de la expansión económica
y la profunda transformación cultural que se produce en los siglos XV y XVI, en parte por el proceso de conquista y colonización de nuevas tierras, por lo que se denomina la expansión ultramarina europea, se entra en un periodo de, en cierto sentido, de cese, de freno a ese proceso de expansión. De hecho, el oro y la plata que provienen de América empiezan a tener remesas cada vez más reducidas. España, que había sido el país que estaba liderando ese proceso, va a entrar en una profunda crisis. Su posición de centro de la expansión colonial va a ser disputada por otros países, como por ejemplo Francia, Inglaterra, y esa crisis española va a estar mostrando en primer plano y tal vez con mayor intensidad que en otros espacios, la crisis que se va a producir por el tránsito hacia una economía capitalista, ¿sí? Se está conformando una economía mundo que articula distintas partes del mundo occidental y no occidental en una interdependencia a partir del flujo de recursos y de personas, y lentamente se está constituyendo una sociedad y una economía en la cual la propiedad privada va a tener un rol definitorio, ¿sí? Ese tránsito hacia esa economía capitalista va a ir de la mano de cambios sociales, políticos y económicos que en el siglo XVII van a manifestar una profunda crisis. De hecho, España vive una serie de revueltas populares que también suceden en otras partes de Europa, pero ahí se hacen muy evidentes porque el proceso de transformación económica va a generar una situación de empobrecimiento, de hambrunas, de epidemias que van a ejercer una fuerte presión sobre los sectores populares, que van a protagonizar una serie de estallidos. También se produce una importante transformación en términos políticos que va acompañada de la gestación de una economía capitalista, que es un proceso de centralización política que en algunos lugares, especialmente en Francia y en España, va a asumir la forma de absolutismo monárquico, ¿sí? Es decir, va a implicar la concentración del poder en la figura del rey, que va a pasar a tener un estatuto divino, o sea, su poder va a tener un origen divino y que va a concentrar todas las facultades del poder, que va a ir desarrollando lentamente un sistema burocrático de poder centralizado con una aristocracia, una nobleza que lo acompaña. Y este proceso de la constitución de las monarquías absolutas y de centralización del poder va a implicar una profunda transformación en las relaciones sociales al interior de los distintos territorios. Y también va a implicar el desarrollo de una política muy particular en torno a las imágenes que después vamos a ir conociendo. De la mano del absolutismo monárquico vamos a tener el desarrollo de la teoría económica mercantilista. Y por eso se comprende cabalmente que los procesos económicos y políticos están íntimamente ligados. Este Estado que se está centralizando va a también comenzar a centralizar precisamente los recursos económicos, y el mercantilismo, dicho en términos muy sencillos, va a proponer que el Estado debe hacerse de la mayor cantidad de metálico para poder, sostenerse como tal, ¿sí? Y ese va a ser uno de sus principales objetivos, ¿sí? Paralelamente va a ir desarrollándose lo que se denomina la revolución científica. Van a haber enormes avances en la astronomía, en la relojería, en distintas técnicas de la navegación, y también en las ciencias, ¿sí? Las ciencias van a empezar a desarrollarse como tales. Desde el punto de vista filosófico se va a empezar a desarrollar el pensamiento, por ejemplo, el pensamiento de René Descartes, que va a ser basal para el racionalismo y para empezar a sostener que
el conocimiento debe fundarse en la experiencia y lentamente se van a constituir las bases que van a sostener el pensamiento científico, entendido como pensamiento producto del conocimiento directo del mundo, de la experimentación y de la formulación de teorías. Cosa que comienza a resultar cada vez más contradictoria respecto del pensamiento de autoridad que primaba en la Edad Media y además que va a empezar a contradecir la palabra de las Sagradas Escrituras, que era hasta el momento indiscutida. Entonces esa revolución científica va a generar una importante conmoción también en términos prácticos porque genera consecuencias como por ejemplo facilitar la navegación, ¿sí? Y también en términos entre comillas espirituales porque va a empezar a conmover los cimientos de las certezas que tienen las personas de este mundo del siglo XVII. Y contribuye también a esta crisis ya en términos más espirituales, los procesos de reforma y contrarreforma que vienen desarrollándose desde el siglo XVI. La reforma que en distintos aspectos en distintos espacios territoriales y de distintas maneras va a empezar a cuestionar los fundamentos y también el funcionamiento de la Iglesia Católica, y la contrarreforma que va a ser un proceso de reafirmación del dogma católico. Y todo esto atravesado por una modificación profunda en las prácticas de la devoción, tanto en los movimientos de reforma que inician nuevas prácticas devocionales, como en el movimiento católico que va a implementar una serie de cambios en pos de sostener su autoridad, ¿sí? Pese a lo cual, gran parte del territorio europeo va a pasar a presentar una mayoría de fieles que son protestantes y ya no católicos. Es desde aquí, tomando en cuenta todos estos elementos, que John Rupert Martin nos va a hablar de una cultura bifronte. ¿Cuál es la hipótesis central de John Rupert Martin? Que el siglo XVII es un siglo en el cual se ha roto un equilibrio, ¿sí? Se ha comenzado a resquebrajar el equilibrio que sostenía esa cultura renacentista, que se basaba precisamente en un diálogo, una articulación entre el espíritu y la mentalidad religiosa y la mentalidad, digamos, cualitativa, ¿sí? Entre una visión metafísica del mundo y una visión racional del mundo, ¿sí? En el siglo XVII, por vía de los avances en la filosofía, en la ciencia, por las transformaciones que se están viviendo en el ámbito político, también por las transformaciones lentamente en la constitución de una economía mundo y una economía capitalista, se va produciendo el avance de lo que él llama una fuerza pujante de la ciencia empírica y el debilitamiento de la visión metafísica del mundo. Esto es lo que John Rupert Martin va a decir que va a generar una ruptura del equilibrio y una tensión permanente que se hace evidente, que se puede reconocer en la cultura del barroco y que vamos a poder reconocer en el arte. En definitiva, el barroco es la expresión de una crisis producida por el choque, por la confrontación cada vez más fuerte entre una visión metafísica y una visión cuantitativa o racional del mundo producto del avance del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice John Rupert Martin? Que si bien al analizar la cultura del siglo XVII lo que más nos encontramos es precisamente la diversidad, ¿sí? Y vamos a encontrar productos culturales que son muy disímiles, lo cual tiene que ver con el desarrollo territorial de estos procesos de los cuales estábamos hablando, porque si bien en Francia y en España vamos a tener un Estado absolutista, en Holanda vamos a tener paralelamente el desarrollo de una república y un proceso de centralización del poder, pero que es completamente diferente. O si bien vamos a tener algunos territorios, como por ejemplo Inglaterra, articulados en función de una reforma, vamos a tener parte del territorio francés que permanece católico, o
También del mismo modo vamos a tener algunos territorios que están más articulados con la economía mundo que otros. Eso va a dotar a la producción cultural del barroco de una diversidad enorme. Aún así, esta hipótesis central de la tensión entre esas mentalidades metafísica y cuantitativa que están en debate y en un choque cada vez más fuerte en el siglo XVII, va a dar lugar a que en la cultura barroca John Rupert Martin encuentre algunas constantes, ¿sí?, que él describe a partir de una serie de términos que vemos en este momento en pantalla y que luego nosotros vamos a intentar identificar en las obras a partir del análisis de los distintos contextos. ¿Cuáles son estas notas generales que él identifica en este arte del siglo XVII, en este arte barroco? La primera es el naturalismo, y él va a decir que el naturalismo es una de las constantes porque la cultura barroca se caracterizó por un acercamiento a la naturaleza y en realidad a los objetos del mundo a la manera en la que ya lo está marcando el desarrollo científico, ¿sí? Es decir, el siglo XVII y las ciencias en este momento están descubriendo ese mundo natural, ese mundo de los objetos al cual se lo empieza a conocer a través de la razón y se lo empieza a conocer cada vez más profundamente. Y del mismo modo, es un valor en la cultura del barroco y en la producción artística su naturalismo, su verosimilitud, su nivel de mímesis respecto de los objetos naturales. La otra característica que nos plantea John Rupert Martin es el sentido alegórico, ¿sí? Y acá lo que nos plantea es que hay en la cultura del barroco una tendencia, un uso muy habitual que tiene que ver con referir a una cosa presentando otra. Por ejemplo, vamos a encontrarnos con muchos cuadros cuyo tema es el Antiguo Testamento, pero que en realidad a través de una imagen del Antiguo Testamento están refiriendo a un hecho del Nuevo Testamento, ¿sí? También esto sucede en muchas naturalezas muertas, donde si bien se observa una imagen que contiene objetos de la naturaleza, objetos de la vida cotidiana, esa imagen sirve para referir a una idea que en realidad estaría como por fuera de la imagen. Se utiliza para referir a otros sentidos que están por fuera de lo literal. Y acá entonces vemos que entre ese naturalismo, esa pretensión de verosimilitud llevada hasta el extremo, porque las obras barrocas son verdaderamente naturalistas, profundamente naturalistas, quiero decir, muy miméticas, ¿sí? Y el sentido alegórico está funcionando esta tensión entre, si se quiere, lo metafísico, lo que está más allá, lo que está por fuera de lo que puede ser observable y aquello que puede ser observable y reconocible a través de los sentidos. Por otro lado, la otra de las características que menciona John Rupert Martin es precisamente las pasiones del alma. ¿Sí? Y acá esto tiene que ver con que en la producción artística barroca hay un interés muy fuerte en representar los estados psicológicos del ser humano, los distintos momentos, las distintas experiencias y con manifestar el estado mental y emocional de esos personajes que son representados de un modo cada vez más detallado y además de un modo que permita generar una empatía y un contacto con el espectador que está observando esa representación. Esto tiene que ver, por un lado, con el proceso que de alguna manera va de la mano de la constitución de un pensamiento racional y de un nuevo modo de conocer el mundo cada vez más profundamente a través de la razón, pero también está relacionado con las intensas experiencias psicológicas que caracterizan este periodo, que por ejemplo las podemos ver en la experiencia religiosa. Es un momento en el cual
La experiencia religiosa se relaciona con un misticismo muy fuerte, es una experiencia muy patente y muy profunda en la vida de las personas, al punto de que va a generar discusiones y transformaciones tan enormes como las que proponen la Reforma y la Contrarreforma. La otra característica es la que tiene que ver con el espacio infinito y con el espacio coextenso. Producto del desarrollo científico de la época comienza a desarrollarse la noción de espacio infinito, ¿sí? Se empieza a reconocer esa cualidad del espacio y esto va a ser representado de distintas maneras en el arte barroco, en la arquitectura, también en el urbanismo, ¿sí? Va a ser una constante en la producción cultural del periodo barroco y también vamos a ver en la arquitectura, en la pintura y en la escultura un fenómeno muy particular que es la idea del espacio coextenso. Y esto es lo que hablábamos antes en una de las diapositivas anteriores y que tiene que ver con convocar al espectador a ser parte de la obra. El espacio coextenso es la técnica por la cual la obra artística invade el espacio del espectador, ¿sí? De alguna manera hace que el espectador esté un poco dentro de ella. Después lo vamos a ver bien en ejemplos concretos y tiene que ver, está íntimamente relacionada tanto con el hecho de que la obra va a apelar a las emociones, va a apelar a convocar y a comprometer profundamente al espectador que tiene enfrente y también con esta concepción de infinitud y de integración de los distintos objetos, ¿sí? que subyace en términos filosóficos detrás de esta noción de espacio. Bien, y la otra característica que John Rupert Martin define en el arte barroco tiene que ver con la sugestión de tiempo y de movimiento, sugestión de paso del tiempo y sugestión de movimiento. Hay una preocupación constante en el barroco que tiene que ver con el paso del tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con la transformación, y esto se representa en las obras. Si bien las obras en la mayoría de los casos no tienen movimiento en forma autónoma, en forma propia, sus técnicas conllevan a desarrollar imágenes u obras arquitectónicas que tienen un formato estático. En ellas se va a sugerir y se va a invitar al movimiento y se va a sugerir el paso del tiempo y las transformaciones. Y finalmente, la última característica es el tratamiento de la luz. La luz va a tener un tratamiento naturalista, pero también va a estar cargada de significaciones sobrenaturales, ¿sí? Y acá vemos bien expresada nuevamente esta tensión entre el mundo metafísico, digamos, entre la interpretación metafísica del mundo y una interpretación racional del mundo, ¿sí? Luego vamos a ver ejemplos donde podamos ver bien en claro estas características, pero las vamos a ver como una constante, según nos plantea John Rupert Martin, en todo el arte del siglo XVII. En ella se va